Hola, buenos días. Hoy quería compartir con ustedes algunos conceptos y algunas reflexiones sobre un libro de Marshall Rosenberg que se llama Nonviolent Communication. Eh, yo leí la tercera edición en inglés, o sea, las pocas referencias que haré al libro vienen de esa edición. Eh, Hay traducciones al español de este autor que murió en el 2015, había nacido en 1934, fue discípulo y colaborador de Carl Rogers, se nota mucho y además se lo dice explícitamente. Entonces era psicólogo, psicoterapeuta y sobre todo es famoso porque era un gran facilitador de grupos de discusión, de grupos de trabajo, y gracias a esos instrumentos, esas herramientas que desarrolló sobre el lenguaje, pues adquirió mucha fama y es mundialmente reconocido como uno de los promotores de justamente de la comunicación no violenta. Y casi más que comunicación no violenta se puede hablar de comunicación constructiva, comunicación positiva, porque va mucho más allá de simplemente no agredirse, no ser violento, no va mucho más allá. Yo no soy psicólogo ni psicoterapeuta, yo me dedico a la filosofía, con lo cual empiezo con algunas reflexiones a partir de lo que él dice en su libro. Una tiene que ver con el recurso que él hace a las tradiciones culturales y religiosas. Él, cuando empieza a trabajar, a darle vueltas a estas ideas como joven psicólogo sobre la comunicación, la función profunda de la comunicación, dice que encontró en la mayoría de las grandes tradiciones religiosas, él era judío, también sé que conoce bastante bien el pensamiento cristiano, se encontró muchísimos estímulos sobre el amor, la compasión, la capacidad que tiene el diálogo de hacer surgir nuestras necesidades, de comprendernos, de enriquecer nuestra vida. Eso a diferencia de Rogers, pero para él es muy importante. Rogers venía de un ambiente casi podemos decir fundamentalista, protestante, que rechazó de plano. En cambio, Rosenberg viene de una tradición judía que aprecia y a la cual hace referencia en distintas ocasiones sin plantearse mayores problemas. Otro elemento ya más filosófico, podemos decir de antropología filosófica, es que él considera que el lenguaje al que estamos habituados, muchos de nosotros, no puedo decir en la civilización occidental, pero no es exclusivo, es un lenguaje que nos pone a la defensiva y es un lenguaje que por otra parte no nos ayuda a entrar en contacto con lo que llevamos dentro y con lo que llevan dentro los demás. Es decir, es un lenguaje en el que el peso de la responsabilidad y de la eficacia de las cosas está fuera de nosotros. Dice, esto es muy cómodo para quien quiere ejercer el dominio, quien quiere ejercer el control, porque la gente no se hace del todo responsable, como veremos por algunos de los elementos que voy a describir a continuación. Bueno, dejo aquí las reflexiones filosóficas y paso a explicar brevemente algunos de los elementos fundamentales de esta obra de Rosenberg. Bueno, él encuentra en estas ideas sobre el amor y la compasión un elemento fundamental que conecta a la idea de empatía, que, como todo el mundo sabe, tenía un lugar muy importante en el pensamiento de Carl Rogers. Es decir, la compasión es sentir con los otros, es decir, saber qué siente el otro y también, muy importante, saber qué siento yo, cómo se llama lo que yo siento y saberlo expresar. Eso tiene muchas implicaciones, algunas de las cuales voy a explicar ahora en adelante. Bueno, la compasión y, dice él, el lenguaje tiene que ayudar a enriquecer la vida, es decir, tiene que ser un lenguaje constructivo y fructuoso para la vida. También es un lenguaje muy rogersiano. Es todo aquello que puede enriquecer la vida, la alegría de vivir, podríamos decir. Hasta aquí parece poco original, repito, es muy rogersiano. Bueno, lo que enriquece la vida. Muchas veces lo dirá en tono negativo, es decir, lo hará en comparación con actitudes que no lo promueven, que no lo fomentan. Citaré algunos ejemplos. Y el primer capítulo puede sonar un poco kitsch, un poco cursi, ¿no?
dar desde el corazón, giving from the heart. Para él esto es muy importante y en ese capítulo explica 4 puntos y una especie de movimiento de ida y vuelta que se tiene que manifestar en estos 4 puntos. Y esos 4 puntos son las observaciones, es decir, cuáles son los hechos que percibimos, las situaciones que conocemos. Muy importante distinguirlas de los juicios que hacemos y sobre todo de los sentimientos que provocan en nosotros. Es decir, una cosa es observar una acción externa y otra es qué es lo que yo siento al percibir, al darme cuenta de esa acción. Entonces, observaciones y sentimientos. El tercer elemento son las necesidades que están expresadas en esa situación. Es decir, yo veo que una persona viene con un mensaje que no siempre es explícito. Entonces, el aprender a distinguir lo que yo observo, lo que yo siento, de lo que puede sentir la otra persona, de lo que puede querer manifestar, es muy importante. Así como también es muy importante aprender a distinguir lo que nosotros necesitamos o deseamos cuando nos expresamos de una determinada manera. Y el cuarto elemento son las peticiones, o sea, lo que pedimos a través de un lenguaje que puede ser más o menos claro. ¿Por qué? Porque muchas veces no es explícito y tenemos que descifrarlo de alguna manera. Y no hay que hacer magia. Él va dando distintos ejemplos y lo que dice para empezar en ese capítulo introductorio es estos 4 elementos, a distinguir los hechos de nuestros sentimientos, de las necesidades y de las exigencias, de las peticiones reales, tiene el movimiento de ida, es decir, cómo lo expreso yo con claridad, lo que veo, cómo lo distingo de lo que siento, de lo que necesito, de lo que pido, y también cómo lo percibo, es decir, lo que yo digo de ida y vuelta es cómo lo expreso yo y cómo aprendo a percibirlo en los demás. Estas son, en líneas muy generales, la propuesta que él va a desarrollar a lo largo del libro. Él insiste mucho, y ahora viene la parte negativa, es decir, las actitudes que no ayudan a promover estas actitudes de fondo con respecto a estos 4 puntos. Y es el tipo de comunicación que bloquea. En la introducción del libro, él cita una poesía que traducido literalmente sería: las palabras son ventanas o pueden ser muros. Es decir, hay un lenguaje que obstaculiza, que no nos ayuda a saber, a distinguir y a conocer esos 4 elementos, ni en nosotros mismos ni en los demás. Dice, algunos de las actitudes que bloquean la comunicación son los juicios moralizantes. Dice, no es lo mismo un juicio de valor, robar es malo, o hay que evitar robar. Es decir, fulano de tal es un inútil. Eso es poner una etiqueta, ese tipo de juicios se los llama moralizantes y se pueden aplicar a pueblos, civilizaciones, conjuntos de personas. Eso no nos ayuda, eso bloquea la comprensión de lo que hay detrás de ciertos hechos, de nuestros sentimientos y de los otros elementos que hemos visto. Bueno, hay que evitar ese tipo de lenguaje. Y él cita de manera explícita el Evangelio de San Mateo, no juzguéis y no seréis juzgados. Es decir, bueno, hay que estar muy atentos al uso negativo que pueden tener los juicios. Otro es hacer comparaciones. Y cita el libro de otro psicólogo, de Dan Greenberg, que dice cómo puedes envilecerte a ti mismo, How to Make Yourself Miserable. Es un libro famoso y dicen que el primer capítulo se dedica a hacer ejercicios de comparaciones. Compárate en términos de belleza física, compárate en términos de salud, etcétera, con las demás personas. Es el mejor modo de deprimirte. Bueno, y es el mejor modo, o es uno de los mejores modos de evitar una comunicación eficaz. Estar estableciendo comparaciones continuamente, eso lleva a perder el norte del buen uso del lenguaje. Otro es la negación de la responsabilidad. Él insiste mucho sobre esto, es muy interesante, parece muy sutil, pero es bastante
evidente. Y él parte del caso de Adolf Eichmann, el criminal nazista que fue juzgado a principios de los años 70, y según la descripción que hace Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal. Y es como un criminal se escudaba en argumentaciones tan simples como las de, bueno, eran órdenes que venían de arriba, eran órdenes de los superiores, las cosas se hacían de esa manera, etc. Bueno, Rosenberg subraya que esto no le pasa solo a un criminal nazi, esto nos pasa a todos, pues porque son las políticas de la compañía, es el modo como se hacen las cosas en mi casa, en mi ambiente social, en mi ambiente de trabajo, etc. Es una inercia que nos descarga de responsabilidad y que usamos de manera más o menos inconsciente para quitarnos de en medio, para no reconocer que tenemos, que hemos tenido que escoger y que hemos escogido. Este es muy, muy importante y tendrá mucho que ver en distintos vericuetos de las posibilidades comunicativas que tenemos y que podemos bloquear si no reconocemos también estos elementos. Eso, él a este tipo de no comunicación lo llama lenguaje que nos aliena, es decir, que nos quita la posesión, por decirlo así, de los instrumentos lingüísticos, de los instrumentos de nuestro lenguaje, y que no nos hace realmente señores de ellos. Es decir, dejamos las cosas sueltas y nos dejamos llevar por distintas inercias. El resto del libro son desarrollos y distintas aplicaciones de estos principios fundamentales, ¿no? Da muchas pistas sobre cómo desarrollar un lenguaje interno, una alfabetización de los sentimientos. Necesitamos saber expresar lo que sentimos porque al ver las reacciones de los otros, para decir honestamente qué siento cuando mi jefe, mi esposa, mi marido, mis hijos, mis alumnos reaccionan de una determinada manera, tengo que saber si lo que siento es rabia, frustración, celos, envidia, etc. Y tengo que saber cuándo y cómo decirlo de manera clara. Es decir, no es dorar la píldora, no es ir de puntillas porque no quiero decir las cosas, es llamar a las cosas por su nombre, y eso requiere justamente una alfabetización de las emociones. Tenemos que saber cómo se llama lo que sentimos. No es cuestión de magia, requiere atención. Si no está la actitud de fondo, será mucho más difícil de descubrir. Ahora, cuando aprendemos a expresarla, ayuda mucho a la comunicación. Es decir, en el caso de la reunión que citaba antes, cuando uno dice, oye, a mí me frustra mucho encontrarme después de cada reunión que no hemos tocado ni siquiera la mitad de los temas, eso me hace sentir frustrado. Bueno, eso es muy distinto a decirle, oye, no sabes dirigir una reunión, o eres un hablador, etcétera, ¿no? Bueno, son pequeños ejemplos que pueden ayudar a entrever por dónde va la propuesta de Rosenberg. Habla después del gran saldo negativo que dan los sentimientos no expresados en las relaciones, sobre todo en las familias. Bueno, cómo se pueden enquistar muchas situaciones y muchos sentimientos porque no se expresan y porque no vencemos las barreras para poder expresarlos. Bueno, esos son algunos de los temas que él desarrollará, y es una lectura que yo recomiendo mucho y que quizá es comprometedora. Es decir, una vez que entras ahí y descubres que eso tiene su valor, y también descubres que requiere una cierta disciplina, un cierto entrenamiento, bueno, pues puede ser una lectura exigente. Yo diría que no hay que tenerle miedo a una primera lectura, y después los medios para entenderla mejor son abundantes en internet. Hay seminarios, webinars, etcétera, gratuitos, de pago, etcétera. Bueno, yo creo que es un buen libro que da ideas magníficas y que se pueden cultivar todos los días. Muchas gracias.